Warren realmente inicia desde que ellos eran muy pequeños. Lo único que ellos no lo sabían. ¿Y por qué os digo esto? Ambos nacen el mismo año, en 1926. Y a la misma edad, es decir, en 1933, a los 7 años, descubren su don. Había un niño que se encontraba en una escuela que tenía TDAH. Resulta de que él no lo tenía tan desarrollado, por lo tanto podía cursar normal. Lo que él tenía desarrollado una habilidad diferente en él, algo muy extraño y a la vez muy llamativo. Él no podía ver directamente a la persona como tal, su estado emocional, no lo podía distinguir. O sea, no podía distinguir cuando una persona estaba molesta, cuando una persona estaba irritada, cuando una persona estaba enfadada, cuando estaba feliz, cuando estaba triste. Lo que él veía era una luz que le envolvía a la persona. Y según su estado emocional lo veía de un color. Resulta que descubre que tiene un don. Y las chicas con el único que se comunican es con él. Es decir, a través de los sueños a él le llevan al lugar, momento exacto como ellas murieron. Sobre todo una en concreto, la cual creó un vínculo muy fuerte con él. Esta familia estaba compuesta por 5 hijos. De hecho eran 2 niñas, 3 niños, el matrimonio. Resulta de que el padre baja tanto su vibración que un ser se apodera de él, a tal extremo que viola a su hija y la deja embarazada. Cuando él es consciente de que ha violado a su hija y la ha dejado embarazada, se vuelve loco. Cuando de repente el hombre, ese ser, se apodera de nuevo de él y decide coger la escopeta y mata a toda su familia. ¿Cómo se encuentran, amigos cósmicos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María DML. Mirad, he estudiado mucho el caso de los Warren. Los Warren es un matrimonio que en lo personal me llama muchísimo la atención por el hecho de que fueron muy valientes a la hora de exponer sus temáticas, a la hora de exponer sus casos, independientemente de que muchos les tomaran por locos, independientemente del accionar de otras personas hacia ellos, de la cantidad de veces que fueron atacados por personas que decían que eran estafadores, que realmente mentían en todo esto. Yo pienso que estas personas que niegan estas temáticas, que niegan la existencia de espíritus, que niegan la existencia de seres bajo astral, que no quieren ver lo que se ve a simple vista, como puede ser un avistamiento ovni, realmente creo que esas personas viven en constante pánico, un miedo atroz de que su burbuja, en aquella a la que se envuelven, sea destruida o sea pinchada. Creo que está bien por momentos vivir en la ignorancia, pero siento que hay momentos en el que tu ser necesita despertar y necesita que alguien por fin lo escuche. Y el único que puedes hacerlo, eres tú. Bienvenidos al podcast Misterios de María DML. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza. Mirad, el matrimonio Warren realmente inicia desde que ellos eran muy pequeños. Lo único que ellos no lo sabían. ¿Y por qué os digo esto? Ambos nacen el mismo año, en 1926. Y a la misma edad, es decir, en 1933, a los 7 años, descubren su don. En este caso, Lorraine descubre que ella puede ver el aura de las personas y puede ver el color de ellas, puede ver el estado emocional de las personas a través del aura que las envuelve. Ella estudiaba en un colegio católico de monjas, el cual pues un día, a la edad de 7 años, se atreve de acercarse a una de las monjas y les dice exactamente que ella desprende una luz más fuerte que la Madre Superiora. A lo que esta monja le dice que vaya directamente a rezar, pues piensa que está siendo poseída y para liberarle de ese mal el cual está haciendo ver esas cosas.
ella se percata de que es la única persona que puede ver eso, por lo que decide guardar silencio y desde entonces mantener su secreto, aunque ella confesaba que si se lo decía a algunos animalitos, pues también podía ver el aura de los animales. Él podía, en este caso, ver espíritus en su casa. Su papá era policía y ha tratado mucho temas de investigaciones paranormales inclusive. En este caso, él se encontraba en su dormitorio cuando siempre por la noche la puerta de su armario se abría y aparecían muchísimas luces y entre ellas emergía la cara de una mujer muy vieja, la cual pues se presentaba directamente a los pies de su cama. No me puedo imaginar el miedo tan atroz y el horror que tuvo que pasar durante tantísimos años de ver a esa mujer. O sea, me recuerda muchísimo a la película de Insidious. No sé, me parece algo realmente escalofriante. A la edad de los 16 años se encuentran, por fin se encuentran, y desde ahí pues conectaron muy bien. De hecho, pudieron sentir que entre ellos podían compartir ese tabú que tenían con el resto de la sociedad. Pues cada vez que iban a decir algo eran juzgados, eran insultados o les decían directamente que estaban locos y que tenían que hacer una serie de meditaciones y oraciones para expulsar el ser que se albergaba en su interior y le estaba provocando esas alucinaciones. Por lo tanto, eran la oveja negra de la sociedad. La verdad que me resulta sumamente interesante estos casos, pues me siento muy identificada, la verdad, todo hay que decirlo. Como dato curioso, y ahora volvemos de nuevo a los Warren, hace poco leí un artículo el cual me llamó poderosamente la atención. Sabéis que en Estados Unidos la situación ha estado muy delicada debido a que todos pueden poseer armas. Es decir, no existe un control. Cualquier adolescente, niño, anciano, no importa la edad, cualquiera puede tener y poseer un arma. Resulta de que había un niño que se encontraba en una escuela que tenía TDAH. Resulta de que él no la tenía tan desarrollada, por lo tanto podía cursar normal. Lo que él tenía desarrollado una habilidad diferente en él, algo muy extraño y a la vez muy llamativo. Él no podía ver directamente a la persona como tal, su estado emocional, no lo podía distinguir. O sea, no podía distinguir cuando una persona estaba molesta, cuando una persona estaba irritada, cuando una persona estaba enfadada, cuando estaba feliz, cuando estaba triste. Lo que él veía era una luz que le envolvía a la persona. Y según su estado emocional lo veía de un color. Por ejemplo, él pudo diferenciar de que cuando una persona estaba muy feliz, estaba verde. Cuando una persona estaba más o menos triste, se encontraba con un color anaranjado. Y cuando se encontraba muy enfadada o fuera de sí, pasaba un color rojo. Y de ahí ya iban variando los matices de colores según el estado emocional. Resulta de que este niño tiene aproximadamente unos 8 o 9 años, no recuerdo exactamente la edad, pero algo de eso era. Por ahí va la edad. Y resulta de que un día va a la escuela y ve que todos sus compañeros desprendían un aura verde, incluida la maestra, así que se acercó a ella y bien intentó establecer conexión y eso. El niño tenía un diario, era la única forma en la que él tenía como para comunicarse con su familia a través de un diario. Él ahí podía plasmar sus estados emocionales, lo que aprendía, lo que sabía, lo que sentía, cómo lo percibía. Llegó un punto en el que este niño desarrolló esta habilidad muy fuerte. Bueno, pues este niño ese día ve que la aura de un compañero está muy roja, por lo que intenta hablar con él como puede y bueno, parece ser que ese día todo fluye bien en la escuela. Parece que todo va bien, perfecto. Pues el día siguiente, esa noche, él habla con su mamá y le dice lo que había experimentado. Lo que la mamá pues no le prestó mucha atención. Al día siguiente, cuando él va a la escuela, resulta de que vuelve a ver el aura de todos sus compañeros verde. Pero de ese compañero lo volvió a ver rojo. Pero ese día el rojo cambió a un matiz como más fuerte, un brillo más fuerte. Por lo tanto, sintió que ese día iba a pasar algo muy malo. Él no pudo avisar absolutamente a nadie cuando de repente el niño saca una pistola y mata a todos los compañeros de su clase, incluida la maestra. O sea, dispara a diestra y siniestra. Los termina matando a todos. Los balazos
eran tan continuos que todos salieron escopetados, todos de la escuela pudieron huir, pero su clase terminó completamente, por desgracia, sin ningún sobreviviente. Cuando la mamá recuerda la conversación que ha tenido con su hijo, lo que su hijo le intentó plasmar, va a su cuarto y encuentra el diario. En el diario la mamá puede percibir el nombre del niño y cómo días anteriores, el niño había podido percibir exactamente a ese niño y que él sentía que algo malo iba a pasar. Pero claro, nunca pensó que iba a ser algo de este calibre. Realmente es una historia que me conmueve mucho porque en muchas ocasiones discriminamos, bueno, en mi caso no, se discrimina a personas que tienen un estado diferente de actuar, un estado diferente o supuestas enfermedades que tal vez no son como tal enfermedades, simplemente son formas de vivir totalmente diferentes y simplemente hay que saber cómo llevar esa situación y llevarla a cabo de tal forma de observar qué nos quiere decir esa persona, pues tal vez podemos aprender de ella y adquirir unos conocimientos los cuales desconocemos, como es el caso de este niño. Pero bueno, retomando el tema de los Warren, realmente quiero deciros que existe hoy en día una temática la cual su yerno ha querido llevar a cabo. Los Warren, después de tantas pruebas, después de 50 años o más, teniendo cientos de casos, es más escalofriante y más terrorífico, porque la verdad que ha vivido situaciones muy complejas. Me llama la atención de que ellos pudieron plasmar que tenían que transcurrir 27 días desde el momento en el que ellos iniciaban la investigación hasta el momento en el que culminaba la investigación. En este paréntesis de tiempo, 27 días, tenían que tener pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en esa casa, pero no antes, sino en ese proceso. Es decir, una vez que ingresan, la familia les llama y dice: mira, tal, necesito que vengas a esta casa, necesito que averigües qué es lo que sucede, o a esa fábrica o a este lugar. Una vez que ingresaban, era ahí donde tenían que tener pleno contacto y usar todas las herramientas que ellos tenían para poder contactar con los espíritus o lo que hubiera en esa casa. Recordemos que él era un demoniólogo, de 7 que había, él era el único que no correspondía a la iglesia ni correspondía con ningún caso del Vaticano ni nada similar. Por lo que también era un punto a su favor, porque no tenía ideales, no tenía pensamientos externos, salvo sus conocimientos y el don que él ya había adquirido. En cambio, Lorraine pues era una clarividente, ella podía ver, sentir y percibir a los espíritus que se encontraban a su alrededor. De hecho, al principio de su relación, él se dedicaba, veía una casa que le llamaba muchísima atención y se dedicaba a dibujar lo que en ella se encontraba. En muchísimas ocasiones podía haber espíritus, podía haber demonios, podía haber diferentes seres, incluidos hasta duendes. Una vez que ya terminaba el dibujo, se acercaban a la casa y le mostraban a los dueños lo que veían. Muchos lo aceptaban y se lo compraban y otros directamente les daban miedo atroz y los echaban directamente a patadas. En ese tiempo tenía una niña pequeñita y tenían pues prácticamente que alimentarla. Pero por eso muchísimas personas les fueron conociendo y le fueron dedicando el tiempo a ellos. Es muy interesante este punto de los 27 días porque ellos lo aseguraban, pero nunca habían podido comprobarlo. Así que su yerno decide practicar lo que Lorraine y Ed habrían dicho en cuanto a su teoría del tiempo que tenía que transcurrir. Por lo que él lo lleva a cabo. Él busca 4 lugares, los cuales son de lo más infestados, donde transcurren más sucesos y hechos paranormales de Estados Unidos. Cada uno se encuentra en diferentes partes y decide con ello llevar a una medium y a un demoniólogo o una medium y unas personas que se dedican a investigar estos casos. Y así en las 4 ocasiones. En muchas ocasiones también se mezclaron lo que sería una medium con otra medium y así iban las dos dando una posición diferente, pues cada una tenía un don. En estos 4 lugares ninguno sabía lo que se iba a encontrar. Entonces esto es lo que le hacía más llamativo todavía a las historias que os voy a contar en este momento.
pero sin contar absolutamente nada a ninguno de los protagonistas de estas historias. La primera que encuentra pues es una casa la cual es muy llamativa, es de 2 pisos y que tiene un sótano. Ese sótano tiene un misterio. Resulta de que llegan allí unos investigadores paranormales y una medium. Resulta de que en esa casa cuando entran pues acomodan todo, pero empiezan a percibir unos pasos. Cuando entran en una habitación en concreto sienten una energía diferente, como que algo cambia. A lo que deciden pues iniciar en esa habitación. Ellos empiezan a investigar y se percatan de que allí hubieron 2 chicas las cuales fueron asesinadas cruelmente por un hombre el cual ya había cometido asesinatos anteriormente y violaciones anteriormente a otras mujeres y él se encontraba en libertad, o sea, nunca fue capturado, nunca. Independientemente de los casos que sucedieron, que fueron muchísimos, él nunca fue encontrado. Bueno, aquí empieza lo misterioso. Resulta de que la medium intenta contactar con las chicas, pero resulta de que la medium no consigue del todo conectar con ellas. Y uno de los 2 chicos que iban investigando con sus cámaras y su tecnología, resulta que descubre que tiene un don. Y las chicas con el único que se comunican es con él. Es decir, a través de los sueños a él le llevan al lugar, momento exacto como ellas murieron. Sobre todo una en concreto, la cual creó un vínculo muy fuerte con él. Ella decía que había fallecido debajo de su cama porque le dio tiempo a esconderse, pero pues obviamente estaba muy grave y no pudo salir de ahí. Entonces él ya le empieza a plasmar muchos y le empieza a señalar el sótano como un lugar muy importante, el sótano. Cuando ellos bajan al sótano se percatan que tienen una puerta de metal, la cual pueden abrir y acceder. Una vez que entran se dan cuenta que tienen un pasadizo muy largo y empiezan a escuchar unos gritos de desesperación, unos gritos, unos llantos, una angustia, la cual pues en ese momento no les permite conectarse del todo con el lugar. Así que deciden irse y continuar con la investigación en la casa. Deciden poner diferentes cámaras y a los días pues ir investigando lo que ocurre. Ojo, no tienen absolutamente de contacto con la tecnología ni fuera de la casa, o sea, no pueden salir de la casa. Tienen que estar 27 días encerrados en ese lugar. Pues según van transcurriendo los días, resulta de que se percatan de que cómo entró el hombre, qué es lo que les hizo y cómo sucedió toda la historia. Y el por qué las chicas, que era lo más importante, el por qué las chicas no habían podido trascender, ir a su lugar de descanso. Resulta de que en ese sótano, en este lugar donde estaba en la puerta metálica, era donde el asesino se escondía y tenía en la parte superior una alcantarilla la cual daba directamente a la calle. Entonces él podía entrar y salir como le daba gana. Pues en una de esas salidas y entradas resulta de que una chica de unos 16 años, una jovencita, iba transitando en dirección a su casa cuando este hombre de la nada brota de las plantas, la viola y la mata. Resulta de que el cuerpo pues se lo encuentran más lejos y bueno, en fin, un desastre. Resulta de que intentan dar con la persona que ha sido pues el culpable de esta violación, de ese asesinato, y se percata de que fue el mismo que había asesinado a las 2 jovencitas hace unos años atrás. Él resulta de que salía a la superficie para controlar el periódico, es decir, él iba todos los días, compraba el periódico y miraba si aún lo estaban buscando o no. Entonces, cuando ya se percató de que nadie le perseguía, pues él ya huyó de ahí y se fue a saber dónde. Pero él recortó una hoja del periódico y la dejó enterrada detrás de un, en español se llama adoquín, en un adoquín lo dejó metido, escondido, y resulta de que las chicas, la chica que habían fallecido, les dirigieron directamente a los investigadores a este lugar para que pudieran encontrar a la otra chica, la cual había sido asesinada y violada por el mismo hombre que había hecho la crueldad con ellas.
Entonces, cuando ellos movieron el adoquín, porque el adoquín como que empezó a temblar, ellos lo cogieron y vieron, y resulta de que se encontraba ahí la chica, la tercera chica, que se había encontrado muerta en este lugar. Fue una escena súper escalofriante, la verdad, porque realmente nadie podía dar crédito a lo que estaban viviendo y lo que estaban viendo y cómo ese hombre aún seguía vivo. O no sabemos si vivo o muerto, literalmente hablando, pero que estaba suelto, o sea, que no había sido nunca encontrado por la justicia. Una vez que ya encontraron el rompecabezas, ellos decidieron ir a la habitación donde era el contacto más directo con estas chicas y se percataron de que el hombre había muerto y que era el que se encontraba en la casa, pero eso lo supieron después, cuando ya encontraron la foto de la otra chica. Entonces, era el ser que paseaba por el pasillo, las tenía atemorizadas a las muchachas, por lo que decidieron hacer ¿cómo se diría? Pusieron velas y las velas encerraban un círculo, crearon un círculo perfecto y pusieron un espejo en el cual, pues a través de unas meditaciones y oraciones, le liberaron a las muchachas, las cuales pudieron encontrar la luz y el ser quedó atrapado en este lugar. ¿Y cómo supieron que las chicas fueron a la luz y cómo supieron que el hombre o el ser se encontraba allí en ese lugar? Fue debido a que después de esa noche la chica le cambió el aspecto físico, pues estaba toda arañada y toda como había muerto. Se le apareció al joven, él y la otra compañera, dándole las gracias junto con la otra chica que habían encontrado. Les dieron las gracias por haberlas liberado y haberlas llevado a la luz. Realmente es un caso que en lo personal me chocó muchísimo, porque el hecho de que una medium tenía el poder y tenía realmente los conocimientos de hacía muchísimos años, pero el que menos creía que podía aportar algo a la investigación fue el que la resolvió en su totalidad y en su plenitud. Entonces, da mucho que pensar. Muchas veces desconocemos el don que tenemos, muchas veces desconocemos lo que alberga dentro de nosotros. Y es ahí cuando uno se percata de ¿realmente somos lo que aparentamos ser o somos mucho más? Tenemos 7 cuerpos. Estos cuerpos tienen la fuerza suficiente para encontrarnos en una situación y saber salir de ella, o realmente nuestra mente nos limita y nos hace creer que no podemos y no somos capaces. Muchas veces cuando nos enfrentamos a las situaciones nos damos cuenta que somos más fuertes de lo que creemos ser y que somos capaces, como se dice en mi español, de agarrar el toro por los cuernos y enfrentarnos a eso, independientemente de la situación que sea. Y esto fue lo que hizo el muchacho, exponerse y expresar y poder ver el don que tenía, y realmente dio 1000 vueltas a la medium que presumía ser mucho más de lo que realmente era. Pero bueno, aquí os pongo una segunda escena, un segundo lugar. Grabaré otro vídeo referente a los otros 2 lugares que hacen referencia a esta historia que os estoy contando. Es totalmente real, sabéis que en mi canal siempre os pongo hechos reales, y la verdad que por momentos a veces parece que es más de ciencia ficción, pero os puedo asegurar que es totalmente real. Mirad, otro caso que en lo personal me llamó muchísimo la atención fue un caso de un demoniólogo y de una medium. Esta medium me gustaba muchísimo porque nada más entrar, ella simplemente al entrar sintió que la atmósfera cambió. Es decir, de la calle hacia afuera sentí una atmósfera y nada más cruzar la puerta la atmósfera completamente cambió. Ellos al entrar estaban en una fábrica de dulces, pero que anteriormente había sido un lugar donde creaban las cajas fúnebres, y de hecho también aprovechaban y velaban allí a los muertos. Resulta de que en 1700 este lugar había sido una casa. Es un lugar inmensa la fábrica, es inmensa. De hecho se divide en 3 plantas, pero cada cual con más habitaciones, y es inmensa. Bueno, resulta que ellos se encontraban en la planta de abajo
y ahí pues observaban que se encontró una caja que ellos tenían ahí, los de la fábrica la habían dejado como de recuerdo, como de reliquia, como una reliquia muy importante para recordar la historia de lo que era ese lugar y mantener vigente ello. Pues resulta de que en este ataúd, la chica le propone el demoniólogo que ella se introduzca dentro porque era la medium y a través de ahí pues, ya podía ser más sensitiva y percibir más cosas. Pues una vez que se mete dentro de la caja, ve como una chica se le acerca y le toca la cara y se le acerca el cuerpo y se acercan más personas a su alrededor, entre ellos niños, un hombre y varias personas. Resulta de que ella decide salir de ahí y nada, investigar el caso y se dan cuenta de que existen momentos en los que uno pierde totalmente la cordura. Y pensamos en muchas ocasiones, ¿cómo ese hombre o esa mujer han podido cometer tal crimen? Si realmente son personas súper amorosas, son personas súper buenas, son personas que es que ni por aquí se nos pasa que puedan cometer ese tipo de delitos. Pues algo muy similar pasó en esta familia. Esta familia estaba compuesta por 5 hijos, de hecho eran 2 niñas, 3 niños, el matrimonio. Resulta de que el padre baja tanto su vibración que un ser se apodera de él, a tal extremo que viola a su hija y la deja embarazada. Cuando él es consciente de que ha violado a su hija y la ha dejado embarazada, se vuelve loco. La hija tenía 16 años, se vuelve completamente loco. Entonces, pues transcurre normal, ella sigue embarazada, de hecho siente un rechazo muy fuerte por su padre, su madre la intenta apoyar, sus hermanos igual. Y bueno, en el momento en el que ya está cumpliendo los 9 meses, el papá llega un día, se vuelve completamente loco, es decir, este ser se apodera de nuevo de él, y no solo durante este proceso de 9 meses sigue abusando de ella, sino que también agrede físicamente a ella y agrede físicamente a sus hijos y a su mujer. Por lo que por pena, por vergüenza, deciden no salir, sino se quedan en la casa, ahí transcurren sus días durante ese periodo. Cuando de repente el hombre, ese ser, se apodera de nuevo de él y decide coger la escopeta y mata a toda su familia. Pero antes de hacerlo les mete una paliza a cada uno de ellos y cuando termina de la paliza los mata. De hecho, la hija sobrevive, pues directamente le da al bebé. Entonces el padre se percata y vuelve a dispararla y la culmina. Pues así transcurren con todos los miembros de la familia. La medium se percata de todo esto, pues ella usa sus manos, las cuales empieza a mover y empieza a sentir la energía de esos seres, pero sobre todo con la que tiene contactos con la niña de 16 años, la cual está embarazada de su papá, y a través de la niña, al acercarse a ella, le muestra todas las imágenes vividas. Tan fuerte fue el contacto que tuvo la medium con esta familia que creó un vínculo muy fuerte con ellos. A lo que el demoniólogo pues se centró más en la visión del papá. Usa un utensilio el cual había creado él, el cual le permitía tener contacto con otros seres y permitía que esos seres se acercaran más a él. En este caso se acercó el papá, pero el ser, cada vez que el papá se acercaba, el ser se acercaba también al hombre. Tanto fue así que el hombre empezó a ser poseído también. Empezó a sentir lo que sentía el hombre y el hombre describe que tenía trastornos, que él no era consciente, que tenía como que algo le invadía su cuerpo y él no podía controlarlo, él no tenía el control sobre él. Inclusive le obligaba a cometer esos crímenes, tanto fue así que él terminó suicidándose. Cuando fue consciente de todo lo que hizo, claro, era lo que el otro ser de bajo astral quería conseguir. Pues resulta de que cuando se introduce, él empieza a estar en cama, empieza a entrar en depresión, empieza a sentir muchos síntomas similares a lo que el hombre tenía, pues estaba siendo poseído. Tanto fue así que una de las ocasiones que fueron a hacer una sesión, él le empieza a dar taquicardia y piensa que se va a morir. Así que deciden, el equipo decide llevarle al hospital y hacerle pruebas. Estuvo toda una noche completa en el hospital y resulta que durante todo ese periodo que él estaba siendo poseído, que fueron como unos 10 días, la chica estaba completamente sola y tuvo que trabajar completamente sola. Entonces ella ahí pudo desarrollar más su habilidad y más contacto con la familia.
Cuando él llega al hospital, resulta de que el informe médico decía de que él no tenía absolutamente nada anormal, que no se explican cómo llegó el hombre con una parada cardíaca, porque realmente su corazón estaba en perfectas condiciones, no había tenido ningún problema de ningún tipo durante toda la noche, nada le sucedió. Así que cuando llegó, continuó con su investigación y decide enfrentarse con ese ser. Al principio empezaron a crujirle los suelos, a caer cosas, se escuchaban ruidos y la chica se quedó abajo, intentando mantener a la familia con ellos para que no se movieran y estuviera todo en paz. Resulta de que en una de esas ocasiones el ser le intenta entrar, a lo que él lucha con unas oraciones. Se me ponen hasta los pelos de gallina, de verdad, escalofríos. Y resulta de que de repente lo que sería una figura es golpeada y cae al suelo, lo que el hombre decide quitarse la camisa, es como que su fuerza energética aumenta y le quita la vibración a ese ser, por lo que en este momento la familia puede encontrar la luz y se va, incluido el papá. Estas dos experiencias, estas dos anécdotas que os cuento, estas dos vivencias, se demostraron que los Warren tenían razón, que tenían que transcurrir 27 días para que estuviera completamente el contacto con los seres que albergaban en esa casa, independientemente el índole, si fueran de bajo astral o de alto astral, y podían tener un contacto directo y podían ser liberados. Solo tenían un margen de 27 días, no existía más. Si en esos 27 días no se cumplía con los requisitos de encontrar el objetivo y liberar las almas iban a quedar ya atrapadas. Así que nada, familia, espero que les haya gustado este programa, espero que realmente les haya llamado muchísima atención. A mí es un tema que me da muchísimos escalofríos porque son vivencias que yo he podido experimentar también y bueno, pronto os podré contar parte también de mis vivencias paranormales. Y bueno, espero con todo esto que os animéis a contarme qué habéis sentido, qué habéis experimentado, cómo os habéis experimentado todo esto. Y nada, darle muchísimas gracias siempre por el apoyo que me dais. No os olvidéis de suscribiros, de dar este dedito arriba, de compartir y muchísimas gracias siempre por estar. Nos vemos pronto, familia, y adiós. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza.